Tú escuchas Panamá Hoy con Gisela Arévalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Tú eliges 2024. Bien, 7:01 de la mañana nos acompaña a esta hora el candidato a la presidencia de la República por la libre postulación, Melitón Arocha. Buenos días, señora Arocha, gracias por acompañarnos a esta hora en Radio Panamá. Buenos días, Giselle. Señor Melitón, el tema del momento. Panamá pierde el grado de inversión. ¿Cómo afecta o cómo nos afecta a los panameños esta situación? Bueno, es crónica de una muerte anunciada. Creo que a nadie lo toma por sorpresa este tema. Nosotros lo habíamos venido diciendo, hombre, hace más de un año, de que si continuábamos con el manejo macroeconómico del Estado de la manera en que se estaba llevando adelante, con las señales que se le estaban enviando a los compradores de bonos de que estábamos manejando la deuda con $200 millones en partidas en la Asamblea Legislativa, una descentralización paralela que también vale $200 millones, las consecuencias del cierre de operaciones de la mina, pues todas esas condiciones macroeconómicamente indicaban de que era casi inevitable que íbamos a perder grado de inversión. Las consecuencias ya las empezamos a ver. Mira, 7.79 fue el promedio en el que Panamá colocó $3.000 millones de deuda. Y usualmente los gobiernos son los que mejor tasa de interés tienen. Pareciera ser que, y esta colocación de deuda fue precedente a la pérdida del grado de inversión, con lo cual mi interpretación es que los mercados internacionales de crédito al menos estaban descontando parcialmente que Panamá ya había perdido grado de inversión. Y eso lo que significa para la vida cotidiana de todos los panameños es que muy probablemente en un plazo no muy distante vamos a empezar a ver cómo se encarece el costo de la vida en términos generales, precedido por el aumento del financiamiento a todo. Y eso significa el aumento de las hipotecas, el aumento de los préstamos automóviles, el aumento de las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Y eso tiene un efecto aguas abajo en la economía, porque en la medida que el financiamiento es caro y es uno de los costos de producción, pues eso inevitablemente se le traspasará al consumidor, haciendo que el poder adquisitivo que tú y yo tenemos disminuya. Ahora, esta es una responsabilidad, señora Rocha, que le corresponde o que le toca resolver al próximo gobierno. Usted ha hablado de, obviamente, aumentos a impuestos, en tema bancarios también. ¿De qué manera usted ha ido analizando ya este tema? Este anuncio fue el fin de semana. Usted se ha reunido con su equipo para ver de qué manera de ustedes llegar, obviamente, a la presidencia de la República podría ir solventando la situación para que no recaiga ese peso sobre la población panameña. No, mira, realmente lo que hay que hacer es poner la casa en orden. Todos tenemos que entender que este tipo de cosas tienen consecuencias y va a tener consecuencias para todos nosotros. Y hay muy poca cosa que se pueda hacer en el futuro inmediato para evitar que tenga consecuencias en todos nosotros. El que te diga una cosa distinta, francamente te está mintiendo. Ahora, podemos hacer cosas en el mediano plazo, podemos hacer cosas en el corto plazo que tengan impacto en el mediano plazo de manera tal que podamos revertir la situación. Ninguna de ellas es fácil. Tenemos que poner la casa en orden. Tenemos que poner a dieta al Estado. Tenemos que administrar la cosa pública como un buen padre de familia. Tenemos que ser prudentes fiscalmente. Tenemos que desburocratizar el Estado. Tenemos que racionalizar los procesos públicos. Tenemos que generar riqueza y eso significa pues asumir una serie de medidas en el corto y mediano plazo que nos permitan llegar allá. Tenemos que enviar señales a los mercados internacionales de crédito de que aquí hay certeza del castigo, de que cualquier persona que encuentre un acto de corrupción va a tener una consecuencia penal y que vamos a utilizar los fondos entendiendo que no son infinitos y que cuando el mercado de capital te los presta es porque está entendiendo que tú vas a hacer buen uso de ellos y vas a ponerlos en labores productivas para la sociedad y no que vas a ir a pagar una planilla de campaña en la Asamblea de Diputados o que vas a ir a pagar
digamos, la caja menuda de los diputados a través de la descentralización paralela. Esos temas se tienen que terminar de una vez y por todas. Y yo no veo el momento en que le podamos poner orden a este tipo de conductas. Ahora, este tipo de medidas o esta serie de medidas, ¿cómo sería? O sea, ¿qué tipo de medidas serían para implementarse, por ejemplo, a corto plazo? Porque obviamente a largo plazo es algo más ya obviamente elaborado. A corto plazo, ¿cuál sería esa medida que se podría implementar para ir mejorando la situación económica del país? Bueno, mira, una de las cosas que tenemos que hacer es mejorar el flujo de caja al Estado. Eso significa que necesitamos mejorar los recaudos. Y eso de mi perspectiva conlleva tres elementos fundamentales. La primera, que el Estado ejerza un mejor rol como cobrador. Hay montones de impuestos que la gente declara que debe y simple y sencillamente porque no hay ninguna institución del Estado gestionando el cobro, el Estado no recibe ese flujo económico, esa inyección económica para que se pueda seguir haciendo obra pública. La segunda, vamos a tener que revisitar el tema de defraudación fiscal. Gente que subvalora sus mercancías a la hora de entrada en aduana, gente que declara menos impuestos de las ganancias que tuvo, la utilidad que tuvo durante el año, de manera tal de que, nuevamente, con certeza al castigo, ya sea por vía de multas o incluso en algunas ocasiones con alguna repercusión penal, la gente entienda las consecuencias de pagar sus impuestos de la forma en que la ley lo estipula, ¿no? Y la tercera es tratando de generar riqueza económica, y eso quiere decir, por ejemplo, que nosotros tenemos que desburocratizar y racionalizar los servicios públicos. ¿A qué me refiero con esto? Mira, si tú hoy intentas poner un negocio, hasta que a ti te den, y digamos que ese negocio significa que tú vas a comercializar cualquier cosa comestible, hasta que a ti te den tu registro sanitario, muy probablemente puede pasar tranquilamente un año si le ganaste a la burocracia. Nosotros tenemos que hacer que todo ese tipo de procesos, permisos de construcción, permisos de ocupación, permisos de los bomberos, toda la tramitología del Estado que impiden que el capital confíe, el capital panameño, olvídate del extranjero, el panameño que confíe, que vaya y coja su préstamo, que saque su ahorro del banco y decida realizar un emprendimiento. Nosotros que tenemos que generar las condiciones para que la gente confíe, ponga la plata a andar en la economía. De esa manera vamos a crear impuestos, de esa manera vamos a crear riqueza, de esa manera vamos a crear empleo, y solo de esa forma es que vamos a poder salir de la situación en la que nos encontramos. Y por supuesto, buen manejo, eso es por el lado de los ingresos. Por el lado de los ingresos, nosotros tenemos que enviarle a los mercados de capitales y a las agencias calificadoras un mensaje alto y claro y contundente de que nosotros llegamos a manejar esto como un buen padre de familia. Va a requerir que se revisen algunos temas como, por ejemplo, todas las normas que tienen aumento automático de salarios de algunos funcionarios públicos. Es que eso nos cuesta $1 billón más todos los años y los aumentos son automáticos, o sea, no están determinados en función del buen desempeño del funcionario, de su productividad, de una evaluación. No, son básicamente el tiempo pasa y a mí me aumentan el salario, cosa, por ejemplo, que el sector privado no existe. Ese tipo de medidas vamos a tener que tomar varias, de manera tal que podamos devolverle el orden y la confianza, el orden a la finanza pública y la confianza a las agencias calificadoras de riesgo. Claro. Hablemos de debates presidenciales. Usted ha tenido una buena participación en los últimos debates. Esta semana, el día miércoles, para ser más específica, se va a estar realizando el debate que tiene que ver con el tema del turismo. Obviamente no va a dar a conocer todos sus planteamientos aquí en el noticiero, pero me gustaría saber y que nuestra audiencia también esté pendiente de qué manera trabajaría el señor Melitón Arrocha para mejorar la situación turística del país. Bueno, digamos, de momento, teniendo una sola política turística. Por rato, durante este gobierno, por ejemplo, la Autoridad de Turismo de Panamá y Promtur, dos entidades, digamos, de gobierno, financiadas por gobierno, tenían dos eslogans para comercializar la marca país, o tenían dos campañas publicitarias distintas para comercializar el país en el extranjero. Si no nos podemos poner en orden y no podemos lograr consenso, no a lo interno del país, a lo interno del gobierno,
qué mensaje estamos enviando a la gente afuera. Y después, digamos, una mejor sintonización en torno a, por ejemplo, los gobiernos locales y la autoridad de turismo. Te pongo un ejemplo. El segundo lugar más visitado de la República de Panamá es el Casco Viejo, y sin embargo no será ninguna sorpresa para ti ni para las personas que nos ven y nos escuchan a través de Radio Panamá, que uno le llame la atención de la cantidad de basura que uno encuentra en el casco antiguo. Entonces yo creo que tenemos que sintonizar, digamos, una marca país a nivel internacional con un buen producto turístico, y eso significa todo lo que viene detrás, la formación de guías turísticos, etcétera, y además con unos gobiernos locales y un gobierno central que están perfectamente alineados con esa estrategia, de manera tal que los esfuerzos que se hacen tratando de captar el turista después se ven reflejados en una buena experiencia, que lo que significa es que cuando ese turista regresa a su país de origen, pues genera, digamos, nos da una buena referencia para estimular a otros vecinos, amigos, colegas a que vengan a visitar nuestro país. Sí, en base a lo que ha mencionado, si yo le preguntaría 3 puntos importantes a cambiar o mejorar dentro del turismo, ¿cuáles serían? Lo que pasa es que si sigo comentándote, me voy a quedar sin argumentos para el debate, por lo menos nuevo. Y por eso te voy a decir uno, ¿no? Sí. Comencemos por el alineamiento jurídico. O sea, nosotros tenemos un Ministerio de Turismo que todavía se llama Autoridad de Turismo de Panamá. No ha habido una modificación legal de manera tal, o Instituto Panameño de Turismo. Ahora me pusiste un apuro, no recuerdo cuál es. Lo cierto es que la terminología no ha cambiado, que tenemos un Consejo Nacional de Turismo que realmente es anacrónico y no funciona. Y ese es el principal organismo para la formulación de la política pública en materia de turismo. Que tenemos una ausencia de sintonía entre Promtur, que es la agencia de promoción turística del país, y la ATP, que por ratos hacen redundancia, pero no solo hacen redundancia de que están haciendo el mismo trabajo al mismo tiempo con presupuestos distintos, sino además que están comercializando, están mercadeando el país de manera distinta. Entonces, sí, yo creo que ahí hay una serie de tareas que simple y sencillamente significan poner orden y alinear criterios. Hablando del orden y hablando de temas políticos, señora Rocha, ayer un candidato presidencial, Martín Torrijos, dio a conocer o daba su mensaje a la Corte Suprema de Justicia que resolviera todas las situaciones políticas dentro del país para que esta contienda electoral se llevara de la manera más pacífica. Hay un caso, obviamente, en la Corte, que es el de el señor Mulino, que también es candidato, realizando metas. ¿Qué piensa usted al respecto de esta situación, de esta demanda que se ha presentado y de la situación que se está viviendo en torno a esto? Bueno, fíjese, mi posición con respecto a la candidatura del señor José Raúl Mulino es que debe correr. Le hacemos un flaco favor a la democracia intentando que gente no corra. Una cosa es estar condenado por un tipo penal, pues en ese caso sí creo que está inhabilitado de correr y que todo, digamos, el ejercicio excesivo de recursos legales en nada le servían a la democracia, pero en el caso del señor Mulino es un candidato en buena lid y yo creo que a mayor competencia, mejor la calidad de la persona que vamos a elegir como presidente de la República, ¿no? Y yo no quiero ganar una elección teniendo en consideración que hubo candidatos pues que no pudieron salir de la gatera, por ponerlo de alguna manera. Habiendo dicho eso, me parecen las declaraciones del señor Martín Torrijos muy sensatas, ¿no? La Corte Suprema de Justicia tiene una responsabilidad histórica que jugar aquí. La población no puede estar en la ambivalencia de si un candidato que aparentemente marca en algunas encuestas como el que va puntero va a poder correr o no, porque en la eventualidad de que no pudiera correr hubiera una reubicación de todas esas intenciones de voto, y en la eventualidad que pudiera correr, pues la gente que ha decidido ofrecerle su apoyo deben querer tener la certeza de que efectivamente lo van a poder materializar el 5 de mayo, con lo cual yo endoso las palabras del señor Martín Torrijos, las hago mías y aprovecho esta ocasión para también pedirle a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que resuelvan esta causa lo más pronto posible.
En este caminar político que ustedes han estado realizando, obviamente desde la recolección de firmas, ahora que inició el proselitismo político, ¿cómo ha visto usted el sentir del pueblo panameño? ¿Cuáles son esas necesidades o esas solicitudes que le hacen usted como candidato presidencial para mejorar la situación del país? Bueno, necesidades he visto desafortunadamente muchas. Yo te diría, las resumo, las principales en lo que toca al ciudadano día a día. Por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos, y esto si Dios quiere mejorará con la entrada de la línea 3 del metro mucho, pero por el momento lo tenemos. Las personas gastan promedio 2 horas viniendo a la ciudad y 2 horas regresando los que viven en el oeste. Eso son 4 horas de productividad de cientos de miles de personas que están montadas en un carro. ¿Tú te imaginas lo que pudiéramos hacer en materia de productividad a nivel nacional si esas 300, 400, 500.000 horas, hombre, de productividad que botamos a la basura metida en un carro, las pudiéramos poner a trabajar para generar riqueza nacional? Es inconcebible que en pleno siglo XXI, a pocos kilómetros de la planta potabilizadora más grande del país, haya gente que está tomando agua de pozo. No, la recolección de basura, que de mi perspectiva, y particularmente en la ciudad de Panamá, que de mi perspectiva es la disputa por un negocio, lo que imposibilita que se resuelva el mismo y que todos veamos no solo que se recoge la basura ordenadamente, sino además que se dispone de la basura ordenadamente. Lo que estamos viendo en Cerro Patacón no solo es una tragedia ambiental que compromete la salud de miles de panameños que residen en torno a Cerro Patacón y últimamente en torno a toda la ciudad de Panamá, sino que eso, digamos, tiene que ser un crimen. Nosotros vivimos de espaldas a situaciones que ordinariamente afectan la calidad de vida de todos los panameños. Te pongo un último tema para no abusar de los oyentes que nos escuchan. El tema del suministro de energía eléctrica, que es costoso, tiene unas fluctuaciones brutales en materia de voltaje y que las reglas fueron redactadas para que si a ti se te daña un aparato eléctrico en virtud de esas fluctuaciones, te aburra el proceso y nunca lo termines para que el que te causó el daño lo pague. Entonces, son normativas que se crearon para burlarse del consumidor y no para protegerlo. Ahora, hablando y continuando con el tema político, ya queda menos de un mes o 30 días para estas elecciones generales de mayo 2024. Han salido temas de campaña sucia. ¿Teme Melitón Arrocha que le saquen algún tema escondido o Melitón no tiene miedo a lo que le puedan sacar o no tienen que sacarle? Mira, nosotros tenemos 3 décadas de estar participando en la política. Si sale alguna, dicho sea paso, ya están saliendo campañas sucias. No es la primera vez y seguramente no será la última, con lo cual, ¿sabes? Forma parte del quehacer de una campaña política, desafortunadamente, de desacreditación, y en donde no es en función de discutir las propuestas. Mira, yo a algunos candidatos le he hecho algunas preguntas en el debate sobre que me expliquen su propia propuesta de gobierno y han eludido contestar la pregunta de mi perspectiva porque no tienen idea de que, primero, esa era su propuesta de gobierno, segundo, cómo la van a implementar, tercero, seguramente alguien se la hizo, alguien le planteó y ellos no tienen ni idea de lo que dice su propio plan de gobierno, ¿no? Con lo cual, digamos, forma parte del quehacer político. Sabíamos que esto venía desde el principio y estamos preparados para eso. Hablando de plan de gobierno, ya hay muchos candidatos que no tenían su plan listo, ya lo han ido presentando. ¿Ya se puede ver el plan de gobierno de Melitón Arrocha? Mira, ya se puede ver los ejes del plan de gobierno. Nosotros continuamos trabajando en ese plan de gobierno que intenta ser un documento pragmático, que intenta no ser un documento que solo te habla de los temas nacionales por las nubes y te ofrece soluciones a 50.000 pies de altura, ¿no? Este tema del grado de inversión ha cambiado algunas de las cosas que teníamos en el plan de gobierno,
porque evidentemente compromete el financiamiento público y eso ha significado que antes de presentarlo estamos cambiando algunos de los temas que estaban ahí en función de que, por supuesto, las tasas de interés están aumentando y tenemos que considerar que van a aumentar más y eso va a tener unos compromisos presupuestarios. Nosotros creemos que ese plan de gobierno debe estar listo a los primeros días de la próxima semana y va a ser público. Excelente, muchísimas gracias a Melitón Arrocha, candidato presidencial por la libre postulación. Que tenga excelente día. Saludos. Muchísimas gracias, buenos días.